Bueno, en esta parte del video vamos a hacer la identificación de fuentes y usos para hacer el estado de flujo efectivo. Para hacer el estado de fuentes y usos es necesario que el balance ya esté cuadrado, y esto es algo que ya hicimos previamente. También es importante calcular las variaciones. Para agilizar el ejercicio ya las variaciones están calculadas. Las variaciones solamente se hacen con las partidas principales, no se hacen ni para totales ni tampoco para subtotales. Pues esto va para agilizar el ejercicio, entonces ya se calculó estas variaciones. Las variaciones se hacen de un periodo a otro. Entonces se coge el saldo final menos el saldo inicial. Saldo 2019 menos saldo del 2018. Luego de eso, entonces estas variaciones hay que clasificarlas en fuentes y en usos. Los valores que van en fuentes y usos son valores positivos, valores absolutos. No puede haber variaciones negativas ni nada de eso. No puede haber valores negativos. Las fuentes son entradas de dinero y los usos son salidas. Entonces perdóname. Las fuentes y usos cambian si son activos o si son pasivos y patrimonio. Es al revés. Para activo expliquemos el efectivo. El efectivo es una fuente o un uso. El efectivo aumentó. Ese aumento entonces es un uso. ¿Por qué es un uso? Porque yo usé un recurso para aumentar el efectivo. Acá las cuentas por cobrar disminuyeron, entonces es una fuente. Inventarios es un uso. Entonces yo podría identificar fuentes y usos de forma manual, pero también la podría hacer en fórmulas. Entonces, las fuentes para los activos son las variaciones negativas. Son recursos que yo usé, entonces para mí son fuentes. Entonces la fórmula es menos min, abro paréntesis, selecciono la variación, punto y coma, 0. Lo que estoy haciendo acá, esto lo arrastro hasta el total activos. Lo que estoy haciendo acá con menos min, es decir, solamente colócame las variaciones que son negativas. Y este negativo es para que el valor me lo coloque en valor positivo. Como esto es una variación negativa, a colocar menos min me lo coloca en valor positivo. Siendo así, en uso sería un máximo. Máximo entre la variación, punto y coma y 0. Con esta fórmula le estoy indicando es que en usos colóqueme solamente las variaciones positivas. Y arrastro hasta total activos. En el caso del pasivo y patrimonio es al revés. Las variaciones negativas son usos y las variaciones positivas son fuentes. Entonces yo aumenté el ejemplo de la obligación bancaria. Mi obligación bancaria aumentó, entonces es una fuente de recursos. Yo pedí un préstamo, aumenté mi préstamo en 3,32, entonces es una fuente de recursos. Con los recursos que hice, mira, acá es una disminución de proveedores, o sea, yo pagué los proveedores. Entonces, lo negativo son usos y los positivos son fuentes. Entonces, en pasivo y patrimonio, la fórmula es al revés. Entonces, se usa la fórmula de máximo, selecciono las variaciones, punto y coma, 0, y la arrastro hasta el final. Y en usos, entonces sería menos min, selecciono las variaciones, punto y coma, 0, y arrastro hasta el final. Si todo quedó bien, estos valores, el total de fuentes y el de total usos, tienen que ser iguales. Esa es la forma de validar que esta parte, fuentes y usos, esté bien. Luego de identificar las fuentes y usos, y también para agilizar el ejercicio,
automáticamente me hace el estado de flujo efectivo método indirecto. Sin embargo, es importante como hacer una pequeña explicación de cómo se hace el estado de flujo efectivo y los métodos que existen. Entonces me voy a esta presentación. El estado de flujo efectivo está basado en la NIC 7, la norma internacional contable 7, y el flujo efectivo es un estado donde se muestran las entradas y salidas del efectivo real en un periodo determinado. El efectivo hace referencia al efectivo tanto a los depósitos bancarios como sus equivalentes, a lo que sea de gran liquidez, a las cuentas bancarias, a lo que yo tengo en plata en caja. Este es uno de los estados más importantes porque permite analizar las decisiones de la gerencia, permite evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y en qué se lo está gastando, cómo es el uso de esos recursos. El estado de flujo efectivo se divide o se clasifica en 3 tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento. Que ustedes, como pudieron ver al principio de semestre, esas son las decisiones financieras de la empresa: actividad de operación, inversión y financiamiento. Entonces nosotros con el estado de flujo efectivo pues nos permite identificar eso. Cuáles son los ingresos, entradas y salidas de operación, cuáles son las entradas y salidas de inversión y cuáles son las entradas y salidas de financiamiento. Así yo puedo mirar las decisiones que toma la empresa. Así puedo mirar el impacto que tiene estas actividades en la situación financiera de la empresa. También, como es un flujo efectivo, lo que busca el flujo efectivo es explicar el efectivo. Por lo tanto, yo ya sé la respuesta o el resultado de este método. Entonces es interesante porque a este estado de flujo efectivo uno ya sabe cuál es el resultado. Ya ahora pues les explico cómo es eso. También existen 2 métodos para hacerlo: método directo y método indirecto. El método directo es el más difícil de todos porque en este hay que identificar cuáles son los ingresos reales y cuáles son los gastos reales y empezarlos a clasificar. Y el método indirecto es el más fácil para las empresas porque este se basa en las variaciones. Empieza por la utilidad y se empieza a hacer unos ajustes que también les voy a mostrar. La NIC 7 recomienda que el estado de flujo efectivo se haga por el método directo. Nosotros al principio de semestre, el primer taller, hicimos una clasificación de qué era actividad de operación. Actividad de operación son ingresos o gastos que son propios de la actividad de la empresa. Los de inversión, entonces, hace referencia a actividades de adquisición, disposición de activos a largo plazo e inversiones no incluidas en el efectivo o mantenidos para intermediación o negociación. Nosotros también hicimos un ejercicio de eso, de identificar qué tipo de actividades son de inversión: propiedad, planta de equipo, venta de activos y financiación. La financiación, saben que las fuentes de financiación se pueden dar de 2 maneras: por préstamos, por el tema financiero, o por el tema del capital, por el tema del patrimonio. Entonces acá puede haber emisión de acciones, recompra de acciones, ingresos por emisión de bonos, pago de obligaciones bancarias, pago de intereses, pago de arrendamiento financiero. Para poder hacer este estado de flujo efectivo es necesario tener el balance general del periodo anterior y del periodo actual. En mi caso yo tengo el 2018, periodo anterior, y el periodo actual 2019, que es el que estoy proyectando. Tengo que tener el estado de resultados del periodo actual, que sería para mí el estado de resultados proyectados. O sea, yo cumplo con lo que te requiero.
y hacer un análisis del balance general y determinar cuáles son entradas y salidas del efectivo. Nosotros lo hicimos acá. Entonces acá sacamos fuentes y usos. Fuentes son entradas, usos son salidas. Para hacer el método indirecto se puede hacer de tres formas. Lo normal es empezar por la utilidad neta del periodo. La segunda forma es utilizar utilidad antes de impuesto y la tercera forma es empezar por la utilidad operacional. Como esto es un ejercicio académico, nosotros vamos a empezar con la utilidad operacional. Es importante mencionar y aclarar que en las empresas normalmente se inicia por la utilidad neta del periodo, pero se utiliza por acá porque esto hace que las actividades de operación sean mucho más altas. Esto permite mostrar unos mejores resultados. Sin embargo, si yo empiezo por la utilidad operacional, va a hacer que tanto el método directo como el método indirecto coincidan, que sean iguales. Entonces, para efectos del ejercicio académico y para que estos dos estados, método directo y método indirecto, sean iguales, entonces se inicia por la utilidad operacional. A esa utilidad operacional se tienen que sumar la depreciación del periodo registrada en el estado de resultados. Nosotros no hicimos depreciación, por eso está en 0. Y se le debe sumar aquellas partidas contables que no sean efectivo. Como yo empecé con la utilidad operacional, tengo que sumarlas de aquí para arriba. Si yo hubiera usado la utilidad neta, tendría que sumar la depreciación y este tema de amortización. Eso también hace que me facilite el ejercicio y pues que sea mucho más fácil hacer el método indirecto, porque empiezo por la utilidad operacional y tendría que sumar la depreciación y partidas acá en los gastos que no son contables, que no sean salidas reales de dinero. En nuestro ejercicio pues la depreciación es 0, entonces empezamos con la utilidad operacional. Luego se empieza a hacer una clasificación. Entonces cada una de estas partidas se empiezan a clasificar entre las tres actividades: operación, inversión y financiamiento. Entonces acá, pues para agilizar el ejercicio, para agilizar el taller, el método indirecto ya está desarrollado. Entonces las cuentas por cobrar comerciales son fuentes, son entonces entradas de dinero. Estos gastos diferidos de acuerdo al conocimiento de la empresa y sabiendo que estos son costos para la empresa, entonces son actividades de operación. Estas son entradas que más, y ya no hay más. Esta fuente son obligación financiera, gastos por pagar dividendos, esto es financiamiento y esto es financiamiento. Pero solamente se incluyeron estas dos fuentes. Ya en salidas se incluyeron entonces usos que son parte de la operación. Ya se incluyó el inventario de materia prima, se incluyó las cuentas por cobrar a proveedores. Ahí está, que está acá. ¿Qué otra partida se incluyó? Pago de impuestos. Esta partida ya la voy a explicar, la partida de pago de impuestos y pago de dividendos. Entonces esa partida no está ahí. Está esto de varios, pero no necesariamente es la partida de pago de impuestos. Y así sucesivamente. Entonces lo que uno hizo, lo que uno hace es clasificar estas partidas, fuentes y usos en actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiamiento. Sin embargo, hay dos partidas que es necesario identificar: el pago de impuestos
y el pago de dividendos. Esas partidas no pueden salir de las variaciones, sino que tienen que ser partidas reales. El pago de impuestos. Hayamos dicho que se pagó 2 millones de pesos. Nosotros teníamos identificado eso. Y que sería equivalente a este valor. Pero en algunos ejercicios, en algunos casos, este valor no coincide con el pago de impuestos. Para eso se aplica esta fórmula, que es el impuesto de renta pagado. Entonces uno selecciona el impuesto de renta pagado del impuesto por pagar año anterior. Entonces en este caso sería acreedores varios, año anterior, este valor. La provisión en este periodo no hubo 0. Esta suma de estos dos se llama impuestos a cargo de la empresa y se le resta los impuestos por pagar año 2. Entonces esto se resta y esto me da el impuesto pagado. Esta es la fórmula para calcular cuánto es el impuesto pagado. ¿Por qué? Porque esta variación no necesariamente coincide con el pago de impuestos. Nosotros, ¿por qué nos coincidió? Porque cuando hicimos el estado de resultados no calculamos ninguna provisión. Si hubiéramos calculado alguna provisión, la provisión de renta, ahí tendríamos diferencias. Siendo así, si uno calcula el impuesto pagado por esta partida, uno tiene que descartar las partidas que se usaron para hacer este ejercicio. O sea, se descartaría esta porque ya con esa calculé el impuesto pagado. Y sucede lo mismo para el pago de los dividendos. Para llegar a este valor, yo ya tengo identificado el pago de dividendos. Pero si tengo una empresa y no sé cuánto es el pago de dividendos, entonces yo utilizo esta fórmula. Este es el cuadro para calcular los dividendos pagados, los dividendos pagados real. Con esto no requiero saber, o sea, no tengo que tener un conocimiento profundo de la empresa, sino que aplicando esta fórmula identifico cuánto fue lo que se pagó. Entonces acá tengo que coger utilidad acumulada del periodo anterior. En este caso serían las utilidades retenidas, utilidad del ejercicio del periodo anterior, reserva legal, otras reservas que serían en este caso reservas varias, y eso se suma. Eso me da 12. Partidas del periodo anterior, entonces me pide las utilidades acumuladas, entonces selecciono las utilidades acumuladas, que en este caso serían 3, la reserva legal, otras reservas varias. Nótese perdóname, en esta reserva legal seleccioné fue el crédito y no el total, tengo que coger los saldos. Entonces sería 3 utilidades acumuladas, 2 reserva legal, reservas varias. Nótese que en la segunda parte no se tiene en cuenta la utilidad del periodo, este valor no se tiene en cuenta. En este sí, en este utilidad del ejercicio, utilidad del periodo es igual, se tuvo en cuenta. Entonces esto se suma y dividendos decretados del periodo, escoger este valor y restarle este que está acá. Entonces me da 2. Esos son los dividendos decretados. Que esto coincide con lo que nosotros hicimos cuando nosotros hicimos el cálculo manual. Este cálculo es porque nosotros sabemos de antemano este resultado. Pero si yo tengo que hacer este estado de flujo efectivo y no conozco esa información, entonces yo tengo que hacer este cálculo para saber qué es eso. Luego de sacar los dividendos decretados, tengo que sumarle los dividendos por pagar año anterior. Entonces sería este. Y restarle
menos los de por pagar, que sería este. Y haciendo esa operación, entonces cogiendo este resultado, sumando este resultado y restándolo, acá lo estoy restando por el signo, me daría los dividendos pagados, que sería 1. Y ese es el valor que coloco acá. Como yo ya lo tengo identificado, pues yo lo tomé, las fórmulas acá las tomo el flujo de caja y este también toma la malo del flujo de caja. Mira, acá tomé el flujo de caja. Sin embargo, cuando calcule los dividendos pagados de esta forma, todas estas partidas tengo que excluirlas del ejercicio, o sea, estas variaciones, reserva legal, reservas varias, utilidad detenida, utilidad del periodo, y las variaciones la variación de los dividendos, esto que está acá, se excluye, no se tiene en cuenta, o sea, estas variaciones no se tienen en cuenta porque ya están incluidas al momento de colocar los dividendos pagados. Esta primera no se incluye porque yo ya la coloqué en el estado de flujo efectivo como pago de impuestos. Y estas, la de dividendos por pagar, y estas partidas no se incluyen porque yo ya la coloqué como pago de dividendos. Ese es lo sofisticado y bueno, lo complicado va a ser este estado. Yo decía que este estado uno sabe la solución. ¿Por qué uno sabe la solución? Porque uno inicia con el efectivo inicial, con el efectivo, con este saldo al efectivo con 9 millones y tiene que darle 14,54. O sea, uno lo que hace es explicar cómo fue el efectivo. De inicio con 9 y terminó con 14,54. Entonces todo esto está en operación. Este método, el método indirecto, me permite entonces identificar las actividades de operación. Entonces nótese que el efectivo neto de actividad de operación, que es la diferencia entre el total de entradas menos las salidas, es de 16,4. ¿Qué me indica eso? Que esto es el recurso que me queda, o este es el recurso que genera las actividades de operación de la empresa, que si es positivo, quiere decir que la operación del negocio está generando recursos, que la empresa no está generando pérdidas por su operación. Si fuera negativo, hay que empezar a replantear dónde son las salidas y en qué se lo gasta. Pero este es el problema del método indirecto, que el método indirecto, al basarse por variaciones, no me permite identificar eso. El único análisis que yo puedo hacer es el del efectivo neto de actividad de operación. Ya el detalle discriminado no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estas variaciones pues no son estimadas, no son valores reales, ¿no? Esta entrada no es real. ¿Dónde yo puedo entonces identificar cómo fue las entradas y salidas reales? En este método directo. Y por eso este método es más complicado de hacer. Sin embargo, como nosotros hicimos un ejercicio juicioso, donde determinamos todo y donde tenemos todo detallado, pues para nosotros el método directo es más fácil de hacer que el indirecto. Acá efectivo neto actividad de inversión con estos recursos se usa para qué? Una salida de dinero para comprar una maquinaria de equipo. Después también para qué se usó esta plata. Esta plata se usó para pagar préstamos. También acá pues aumento de obligación bancaria, pues acá nos indica que se aumentó, o sea que yo también me financié 3,32, pero también pagué muchas obligaciones. El efectivo neto, entonces recuerden que los efectivos netos es la diferencia entre el total de entradas y el total de salidas. Y después de eso, pues este efectivo neto del periodo ya es la suma de todos los efectivos netos. O sea, esto es ya lo que ya después de todo eso, después de estos fueron los recursos que generó la empresa, con esos gastos, lo usó para inversión, lo usó para financiación y esto fue lo que me quedó. Entonces el saldo inicial fue 9 millones
más el efectivo neto del periodo, pues termina con 14,54 y ese es el efectivo final. Entonces uno conoce el resultado, lo difícil es poder hacer la identificación de estas partidas. Y esta es una validación para saber que todo esté quedando perfecto. Ya en esta última parte, método directo. El método directo es para este ejercicio es más fácil porque nosotros ya hicimos el flujo de caja y, y el método directo pues se usa el flujo de caja. El flujo de caja explica el efectivo. Entonces nosotros vamos a tomar, o sea, estas entradas, estos ingresos son nuestras entradas. Entonces, es realmente lo que uno va a hacer en el método directo es clasificar estas entradas en operación, inversión y financiamiento. También estos egresos, todos los egresos es clasificarlos, bueno, también los préstamos, es clasificarlos en operación, inversión y financiamiento. Entonces, para nosotros es mucho más fácil y mucho más rápido hacerlo porque ya hicimos el flujo de caja, ya lo tenemos identificado. Entonces, los ingresos, empecemos con los ingresos. Estos dos ingresos son ingresos operacionales. O sea, yo no tengo otros ingresos o ingresos que no son de la operación. Todos los ingresos son operacionales. Entonces, yo tomo, o sea, yo los copio, a copiar estos valores. Está de flujo efectivo y los voy a pegar, clic secundario, como vínculos. Voy a vincular todo. Y acá, entonces, acá vamos a colocar sus totales y acá está la totalización de las cifras. Entonces, recuperación de cartera. Acá entonces, ¿cuánto fue el total de hasta junio del 2019? Pues el total, pues serían estos dos valores que están acá. Entonces los copio, control C, está flujo efectivo y los pego, clic secundario, como vínculos. Entonces, las actividades de operación generaron 195 millones. Ahora, salidas que sean parte de la operación del negocio. Se mueve a flujo de caja y afortunadamente nosotros tenemos esto organizado. Entonces, compra de materias primas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos de ventas, comisiones, otros, gasto de administración, pago de impuestos. Entonces, estas son las salidas que hacen relación a las actividades de operación. Entonces, las copio, control C, está flujo efectivo, pegar como vínculos, acá, en salidas, entonces me voy a flujo de caja, al final, pago de impuestos, entonces control C, está de flujo efectivo y pegar como vínculos. Entonces, las total salidas de actividad de operación son 178 millones. Actividades efectivo neto de actividad de operación. Entonces vamos a hacer acá un ajuste. Pues acá está sumando. Entonces yo acá voy a ajustarlo para que lo reste. Entonces son las entradas menos las salidas. Entonces el efectivo neto de actividad de operación es 16,40 y este valor que está acá pues tiene que ser igual al que está acá. Estos dos valores son iguales porque a pesar que son de diferentes métodos, nos tienen que dar igual. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Que el método directo me permite identificar cuál es el ingreso, la entrada real, y acá me permite detallar en qué se lo gastó y cuáles son los principales rubros por los cuales se gasta la empresa estos recursos. Son recursos reales. En estas variaciones no me permiten hacer nada, no me permiten hacer ningún tipo de análisis. Digamos, en este pago de impuestos tuve que calcular el pago de impuestos. En este yo ya tengo identificado cuánto es el pago de impuestos. ¿Por qué hice este ajuste? Porque acá no sé que acá en salidas, en esta versión, están los valores en negativo. Y acá la salida daba negativa, pues entonces al momento de sumarlas, pues da la resta. En cambio,
porque yo pues para agilizar el ejercicio lo que hice fue copiarlas del flujo de caja. Entonces acá pues tengo que restárselas, entradas menos salidas, para poder dar con el resultado. 16,40, 16,40. Acá sí me hice 195 millones de pesos fueron las entradas y se gastó 178,6 millones de pesos. Y le quedó 16,40 para invertirlo en otras cosas. Entonces me da una mejor visión y un mejor análisis. En actividad de inversión, entonces acá tenemos, bueno, que ya está el valor, falta es colocarle el nombre. Entonces en flujo de caja, pago impuestos, entonces sería la compra de maquinaria de equipo. Y acá entonces la pego como vínculos, la copié del flujo de caja, control C, y acá en efectivo la pegué como vínculos para que todo quede vinculado y relacionado. Entonces son menos 5, salida es menos 5, por lo tanto el efectivo neto es menos 5. Y este pues coincide con este y ya sabíamos que eso fue acá dice aumento de maquinaria de equipo y acá dice compra de maquinaria de equipo. A veces pasa lo mismo, estas variaciones no necesariamente me permiten identificar si fue una compra o qué efecto tuvo. En cambio acá uno va a la fija, coloca el valor real. En este porque solamente tuve una sola actividad de inversión, pues nos coincide, pero a veces las empresas tienen muchas actividades de inversión y pues estos valores pues no necesariamente coinciden, pero el efectivo neto sí. En actividad de financiamiento, entonces siendo así, como yo las voy a copiar del otro lado, entonces acá el pago de dividendos, en vez de este negativo, se lo voy a quitar. Lo voy a dejar como 1 positivo. Entonces veamos entonces las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento son entradas reales del flujo de efectivo que no sea de la operación y que no sea de la inversión. ¿Qué entradas tuve yo? Entonces yo tuve una financiación que fueron estas dos cosas, el préstamo 1 y el préstamo 2. Fueron préstamos que yo incurrí para financiar el capital de trabajo y para financiar el saldo mínimo del efectivo. Entonces el préstamo 1 y 2 los copio, estaba flujo de efectivo y los coloco como entradas. Y los valores, entonces cojo el total, 20,13, 9,89, los copio y los pego como valores, no como los pego, como los vínculo. Estos no los vinculé, los vinculo. La idea es que todo quede vinculado, que si yo modifico una cosa, pues todo quede modificado. Entonces, el préstamo 1 y 2 son actividades de financiamiento. Esta financió el capital de trabajo y esta financió el saldo mínimo del efectivo, el tema de las provisiones. Ahora, ¿qué fueron salidas de dinero? Entonces me voy al flujo de caja. Las salidas de dinero fueron prácticamente estas 5 cosas, entonces las copio. Pago obligación bancaria, pago de intereses de obligación bancaria, Bancolombia, intereses de Bancolombia y el pago de dividendos. Coincidencialmente, no mentiras, esto estaba diseñado para que fuera mucho más fácil de hacerlo. Está organizado a propósito para que cuando lo pegáramos acá fuera mucho más rápido de hacer el método. Pago obligación bancaria, entonces selecciono todos estos valores del 6,57 hasta el 1, que es el pago del dividendo, y acá los vinculo. Entonces, siendo así, bueno, acá me faltan otras cosas. ¿Qué más me falta? Me faltan los pagos del préstamo 1, pago préstamo 2, pago préstamo número 1 y pago préstamo número 2, que pues bueno, no se pagó, pero igual estos pagos también hacen parte de esas vías. Entonces esto lo copio y los pego acá, los vinculo, me voy al flujo de caja, selecciono el total 1,81,
hasta este valor que está vacío, lo copio y lo pego acá. Y como estas salidas las dejé en positivo, entonces acá este efectivo neto de actividades de financiamiento lo edito y le coloco el valor negativo. Y esto me da menos 5,86. ¿Qué otra? Menos 3,86. Voy a mirar este acá. Acá se desajustó, mira. ¿Qué pasó acá? Nótese que al pago de los dividendos, cuando yo le cambié el signo, acá, este quedó como signo positivo. Entonces en este lo voy a ajustar, lo doy igual, menos, y selecciono este valor. Sí, porque se me desajustó. Entonces, al ajustar este, al cambiarle el signo al pago de los dividendos, pues desajusté este. Entonces ya al corregir esto, entonces me da menos 5,86 y menos 5,86. Yo dije entonces en el anterior que acá yo pedí un préstamo de 3,32 y pagué menos 9,16 y me dio 5,86. Pero la verdad no es esa, la verdad es esta. Yo pedí un préstamo de 30 millones y pagué 35 millones. Y la diferencia fueron 5,86. Eso fue lo que me quedó faltando. Y ese faltante fue asumido por las actividades de operación. Entonces ese método directo siempre me va a decir pues los valores reales. Siempre me va a mostrar pues la realidad de la empresa. Efectivos netos, entonces la suma de los tres efectivos netos. Saldo inicial del efectivo es cómo se inició el efectivo. Y saldo final del efectivo es coger el saldo inicial del efectivo y sumar el efectivo neto del periodo, y eso tiene que ser igual al efectivo final. Pues con este video entonces hicimos el método directo, método indirecto, lo explicamos rápidamente. Explicamos rápidamente los dos métodos. Es cierto que pues, se requiere más práctica y se requiere un conocimiento muy específico para hacer estos métodos. Este ejercicio, pues la idea de este ejercicio es mostrarles las diferencias del método directo y método indirecto. La realidad es que es más complejo de hacerlo. Si ustedes trabajan en una empresa y tienen que sacar el método directo o el método indirecto, va a ser mucho más complejo porque van a haber más partidas contables y hay mucho más detalle de lo que estoy mostrando en este ejercicio. Pero acuérdense que este es un ejercicio académico y la idea es que ustedes puedan ver diferencias, semejanzas de ambos métodos, que los puedan comparar y puedan pues, asimilar este concepto.